Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos de parte de la iglesia CDR Church. Bienvenidos a este estudio bíblico. Gracias por estar conectándose con cada uno de nosotros en este estudio que vamos a dar hoy. Así que esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y que compartan también este video para las personas que lo necesitan hoy en día. Necesitamos bastante la palabra de Dios. Así que, y yo creo que este tema es muy fundamental en estos tiempos, pues usted sea el juez de lo que vamos a estar hablando y predicando hoy. Y vamos a estar hablando bajo el tema estancamiento espiritual. Y yo quisiera hablar algo acerca del estancamiento. ¿Qué cosa es el estancamiento? El estancamiento es la palabra que se le dedica a aguas que no tienen fluido, ¿verdad que sí? Si usted alguna vez ha tenido en el patio de su casa algún recipiente o algo que se estanque el agua, usted puede notar cómo eso atrae insectos y cómo esa agua, por no recibir el oxígeno suficiente, pues puede traer también pudrición y esas cosas. Así que el estancamiento no es algo bueno. Pero quiero decir que en todos nos ha pasado, aún en mi vida como pastor, en ocasiones yo he experimentado ese estancamiento espiritual, así que esta no es una palabra acusativa en ningún modo, ni es para decirle que si usted está estancado no es un cristiano verdadero, de ninguna manera lo podemos entender, pero sí es una realidad y es algo que tenemos que confrontar en nuestras vidas. Así que para eso estamos aquí hoy, para hablar acerca del estancamiento espiritual. Si alguno de ustedes en este tiempo está experimentando ese estancamiento, que su vida no va a ningún lado, que no hay fluido en su vida, no hay fluido de parte de Dios para su vida y no hay fluido de parte de su vida a la vida de otros, porque nosotros somos fuentes de agua viva, somos fuentes de la palabra de Dios. Lo que pasa en nuestra vida fluye, ¿verdad?, a la vida de otros. Y si usted no siente que está estancado, su vida no está yendo a ningún lugar espiritualmente, pues le recomiendo este estudio y que esté con nosotros, que vaya a través de los versículos y de las explicaciones que vamos a estar dando, porque van a ser muy importantes para cada uno de sus vidas. Antes que nada, vamos a empezar con oración y vamos a pedirle al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que sea el que guíe, ¿verdad?, este estudio bíblico y el que llene cada uno de sus corazones a través del Espíritu Santo, y que yo no intervenga en esta palabra como humano, sino que sea con el fluido de Dios para su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta hora, por la oportunidad que nos da, Señor, de predicar tu palabra y de recibir a través de tu palabra, y de que tú nos des la oportunidad, Señor amado Padre, de hablar a nuestras vidas acerca de un tema tan importante, acerca de algo que sucede en muchos cristianos en una etapa u otra de su vida, unos en un tiempo y otros en otro tiempo. Señor amado, te pedimos que tú, Señor, seas el que hoy lleva la palabra a los corazones de cada uno de ellos, Señor amado, y que nos llene, Señor amado, a través de esta palabra viva y eficaz, y que tu palabra sí no está estancada, sino que es de fluido a nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Señor. Para nosotros hablar entonces, primeramente, del estancamiento espiritual, vamos a hablar de algunas causas de este estancamiento. Vamos a hablar de las causas y vamos a hablar entonces de cuál es la solución, ¿verdad? Porque eso es para lo que estamos aquí, para la solución. Y la primera causa que vamos a hablar es la inestabilidad. Escuche bien, la inestabilidad. La causa de la inestabilidad viene por tomar decisiones a la ligera, haciendo cambios drásticos en nuestras vidas en vez de esperar en Dios. Hay veces nos desesperamos y eso nos ha pasado a todos. No se sienta mal si usted está pasando por esto. Para eso estamos aquí, para hablar palabra de Dios a su vida, porque a todos nos ha pasado. Entonces tomamos decisiones a la ligera en vez de esperar en Dios. Vamos a ver el consejo sabio que nos trae la palabra acerca de la inestabilidad que es producida por nosotros tomar decisiones
a la ligera y que la palabra nos dice qué es lo que debemos de hacer. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 4, y vamos a ver los versículos, vamos a estar mirando los versículos del 13 al 15. Así que acompáñenme en esta hora. Hoy usted va a salir de aquí confluido en su vida. Usted tiene que creerlo, usted tiene que proclamarlo, usted tiene que aceptarlo, usted tiene que abrazarlo, ¿verdad? You have to embrace it, porque si no, no va a hacer efecto en su vida. Y es importante entender esto. Vamos a ver entonces el libro de Santiago en el capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué es lo que Santiago quiere expresar a través de este pasaje? Lo que el pasaje expresa es el contraste de cuando el hombre toma decisiones por su propio razonamiento, aunque sean por buenos motivos, pero sin consultar con Dios. Fíjense, dice: hoy y mañana iremos a tal ciudad. Ninguna de estas cosas son negativas y malas. Y estaremos allá y ganaremos dinero y traficaremos. Eso no es malo, ¿verdad? Pero Santiago dice: ustedes están haciendo planes para mañana sin contar con Dios. Cuando ustedes no saben lo de su propia vida, si es una neblina, ¿verdad? El día de mañana para sus vidas no está claro para sus vidas, pero está claro para el Dios de los cielos. Dice, en vez de decir si Dios lo permite, en otras palabras, si es la voluntad de Dios que nosotros hagamos aquello, esto y aquello. Es importante, hermano, entender de que debemos de contar con Dios, porque Dios tiene el futuro, Dios vive en la eternidad. Y Él tiene las cosas futuras en su mano y Él sabe lo que es mejor, y por eso tenemos que ir de acuerdo con su propósito. Es siempre sabio contar con Dios. Ahora, todos siempre hemos contado el 100%, la verdad es no. Y por eso podemos hablar, porque hemos visto en nuestras vidas, una de las cosas que nos hace seguir la palabra de Dios es porque cuando no hemos desviado de ella, hemos visto las consecuencias. Y es lo que Santiago quiere decir, lo que ustedes debieran decir, en vez de tomar decisiones por su razonamiento, por usted mismo, aunque escuchen bien, aunque teniendo buenos deseos sin consultar con Dios, es un desastre. ¿Y qué trae esto? Inestabilidad. Hermanos, hoy en día vemos a personas por las razones más pequeñas del mundo, yéndose a un ministerio, yendo a otro, yendo al otro, yendo al otro. Y eso causa una gran inestabilidad, buscando trabajos uno al otro, mudándose de ciudades una a la otra. Y hay ocasiones en las que nosotros lo hacemos por circunstancias en nuestras vidas, ¿verdad? Hay ocasiones que Dios es el que provoca esa circunstancia o permite, esa circunstancia para que nos movamos. Pero cuando uno empieza a tomarlo como algo de su propia vida, empieza a hacer las cosas desordenadamente, empieza a moverse de un lugar a otro pensando que es la situación, la circunstancia o las personas, ¿verdad? Siempre mirando a lo externo y no mirando a las decisiones de uno mismo. Esto provoca inestabilidad. Y hemos visto a través de los años cristianos inestables en los ministerios, inestables en los llamados, inestables en trabajos, inestables en la familia, en las decisiones familiares, inestables en todas las áreas. Si usted está en esta posición, si usted ha venido inestable por años, yo le voy a sugerir que haga un pare. Haga un pare y trate de no hacer decisiones por ahora mismo. Haga un pare y mire en su vida si las decisiones que usted ha tomado, en qué han estado fundamentadas. Han estado fundamentadas
en nuestro propio razonamiento o están fundamentadas en la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, el momento perfecto de Dios. El momento perfecto del humano es aquí y el ahora. Siempre queremos las cosas en el momento, pero el kairos de Dios es en el momento apuntado. Esa es la mejor explicación que se puede explicar. El kairos en el original es en el momento apuntado por Dios. Dios tiene un momento apuntado para cada cosa. Así que haga un pare. Si usted está inestable, haga un pare. Yo lo he hecho, me acuerdo de muchas decisiones que tuve que tomar en un tiempo y había presión en mí. Usted puede tener presión si es un ministro, si es un padre de familia, si es una madre de familia, si tiene grandes presiones por diferentes cosas. A veces esas cosas nos empujan a tomar. Y yo vi en mi vida que iba a tomar decisiones por mi razonamiento humano. Y tuve que decir a mi iglesia y tuve que decir a mi familia que iba a coger un tiempo con Dios, iba a reevaluar esas decisiones que yo iba a tomar a ver qué estaban basadas. Pues quiero decirle que el resultado fue que exactamente algunas decisiones que yo iba a tomar era por la presión. Algunas decisiones que iba a tomar era por la presión que llevaba el ministerio y yo decidí hacer un pare y decir, no las voy a tomar por la presión, las voy a esperar en Dios. Y fue lo mejor que pude hacer. Así que si usted tiene alguna presión, hoy no tome decisiones a la ligera. Váyase en su hogar, en el ministerio donde tú estás, donde quiera, busque un lugar y apártese con Dios y dígale, Señor, muéstrame en qué he estado basando mis decisiones en este pasado año, en los pasados 10 años, en los 15, en el tiempo que usted ha sentido, porque todos miramos atrás y podemos tener un punto de vista y saber dónde fue que surgió nuestro estancamiento espiritual. Hágase esas preguntas usted mismo, pero sobre todo, haga un pare. Si sigue tomando decisiones sobre decisiones, usted no va a llegar a concluir cuáles fueron dictadas por Dios y cuáles fueron dictadas por nuestro propio razonamiento. Y tendemos a confundir esas dos. Así que hay que decirle adiós a la inestabilidad, adiós a las decisiones a la ligera y vamos a esperar en Dios. El primer paso. La segunda causa que provoca el estancamiento espiritual en nuestra vida es cuando nuestra fe mengua, ¿verdad? Cuando hay una decadencia en nuestra fe, hay estancamiento espiritual, no hay fluido, ¿verdad? Y estas son cosas, hermanos, que Dios tiene la solución en su palabra, porque Dios sabe que esto nos puede pasar a usted y a mí. Y en verdad ha pasado. Entonces no estamos hablando algo que es fuera de lo normal, pasa en estos tiempos. Algunas personas miraron el 2020, empezaron con un gran ánimo y esfuerzo, y cuando surgieron todas estas cosas, pues entonces ha venido el desánimo y ha venido un estancamiento en su vida. Y esta palabra es precisa para usted, porque este estancamiento, acuérdense, es basado no en las situaciones externas. Este estancamiento es basado en nuestras vidas. Acuérdense que la palabra de Dios no está estancada y Dios mucho menos. Dios sigue siendo el mismo. Entonces debemos tener en cuenta cuando nuestra fe no está al nivel que la palabra nos exige o enseña, ¿verdad? Con respecto a menguar nuestra fe, esto tiene que ver no a la existencia de Dios, pero sí a lo que Dios es capaz de hacer. Y voy a explicar esta declaración que he hecho. Y voy a explicarlo a través de decir que la fe es manifiesta en dos categorías, si pudiéramos decirlo así. Para explicar lo que yo quiero decir, voy a decirles dos categorías, si pudiéramos usar de esa manera, de que la fe es manifiesta en nuestras vidas. Una es creer en Dios. Esto significa que estamos convencidos de la existencia de Dios.
Estamos convencidos de que Dios existe. Y de esa convicción no hay quien nos mueva. Es una convicción que tenemos los creyentes que Dios existe, es el creador del universo, hizo los cielos y la tierra como Génesis bien lo expresa, y no tenemos ninguna duda con respecto a eso. Entonces la primera es creer en Dios, pero ahora viene una segunda y es creerle a Dios. Y esta es la que me refiero. Esto significa que estamos convencidos que para Dios no hay nada imposible y que todo lo que Él hace o permite siempre obra para bien. Y ahí es donde el cristiano empieza a enfrentar problemas. El cristiano usualmente no tiene problemas en cuanto a la existencia de Dios. Yo muchas veces me he encontrado personas aún apartados que no tienen problema con la existencia de Dios. Están convencidos de que Dios existe. Están convencidos de que el Dios que nosotros predicamos hizo los cielos y la tierra, que Él gobierna sobre los cielos y la tierra. Están convencidos. El problema ocurre cuando tenemos que creer en lo que Dios ya ha estipulado. Y ahí es donde nosotros en muchos casos nuestra fe merma, menguamos y en casos hasta fracasamos. Pero la palabra de Dios tiene solución para ti. Tuvo solución para Pedro cuando tuvo poca fe, ¿se acuerdan? Cuando Pedro descendió a aquella barca y se enfocó en la tormenta, en el agua que había más que en Jesús, y su fe disminuyó y él terminó descendiendo en el agua, y Jesús le dijo que por qué había dudado, hombre de poca fe. Sin embargo, lo restauró. Si tú te encuentras en esa situación, Dios te quiere restaurar. Ahora bien, es importante entender de que tenemos que estar convencidos, y eso es donde yo dije que nuestra fe mengua. Debemos estar convencidos en que para Dios no hay nada imposible. En muchos casos yo me he encontrado, y es triste, yo como pastor tomo tiempo con mis ovejas y tomo tiempo para hacerla entender, y muchas veces personas han venido y me han dicho: pastor, estoy pasando por esta situación. Y yo le digo: ¿y tú crees que Dios lo puede hacer? Sí, pastor, pero... Y empiezan a decir, pero porque hay veces difícil entender de que en la situación que estamos, Dios pueda... Estamos tan concentrados en esa situación que es difícil entender, y yo lo vuelvo a repetir, pero es que, y le hablo de la palabra de Dios hasta que ellos convencidos en muchos casos dicen: sí, pastor, yo lo creo. Entonces, si lo crees, vive de tal manera, vive creyendo que Dios lo va a hacer, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? También esta decadencia de la fe tiene muchas causas. También pueden venir por otras causas. Por ejemplo, los fracasos, ¿verdad? Cuando hemos experimentado fracasos en nuestra vida, o que creemos o miramos como fracasos. Y déjeme decirle acerca de algunos de ellos. Hubo momentos en mi vida que yo pensé que lo que estaba haciendo para Dios era un fracaso. Y a través del tiempo, Dios me ha enseñado que para mí fue una gran experiencia de aprendizaje. Así que tenga cuidado con esa diferencia. El hecho de que usted sea probado por el fuego de Dios, o sea rechazado, como en el caso de Jeremías, en el caso de los profetas de Isaías, en el caso de muchos de ellos que creyeron que el pueblo todo lo había rechazado y que nadie escuchaba su llamado. Sin embargo, no podemos decir que ellos fueron unos fracasados. Aunque ellos no vieron visiblemente en esos tiempos, para nosotros hoy el contenido que ha quedado grabado de ellos ha sido de gran bendición. Así que tengan mucho cuidado con esos. También podemos ver que hay decepciones. Hemos sido decepcionados, ¿verdad? En diferentes áreas de nuestras vidas. Han habido rechazos. Y esto es muy importante, especialmente si son de personas que apreciamos, o hermanos en la fe, o ministros, o personas que están, ¿verdad?, velando por nuestras vidas. Y también por la traición. Entonces, nuestra fe puede menguar por un sinnúmero de causas, y no vamos a debatir todas las causas, pero sí vamos a ver qué debemos hacer nosotros
cuando nos encontramos con la fe en el piso, si lo pudiéramos decir. Nuestra fe, hoy tu fe está en el piso. Y hoy estás delante de estas cámaras diciendo, pretendo que sonrío, pretendo que adoro, pero mi fe, o a lo mejor lo hace genuinamente. No quiero decir de que necesariamente usted sea una persona que esté pretendiendo. No, hay veces es parte de nuestra vida. Y no quiero decir de que usted es un irónico o algo así. Pero es verdad que surge en nuestra vida. Vamos a hablar cosas que son verdades en nuestras vidas, ¿verdad? Podemos hablar cosas que son verdades que nos ocurren como cristianos, y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Eso es lo que de la Biblia. ¿Qué debemos hacer cuando nos hacemos un autoanálisis y decimos, verdaderamente que estoy desanimado y mi fe está por el piso? Si estás en esa situación, ¿qué debes de hacer? Debemos ser abiertos y honestos con el Señor. Debemos abrir nuestro corazón y ser abiertos y honestos con el Señor. Y te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Marcos capítulo 9, y los versículos 21 al 24. Marcos capítulo 9, y vamos a ver los versículos del 21 al 24, ¿verdad? Pero antes de ver estos versículos, le voy a decir qué pasa en la historia que anticipa estos versículos. Y es que un hombre preocupado por su hijo, que tenía un espíritu, dice la palabra, otras versiones dicen estaba endemoniado, ¿verdad? Y él dice que lo trajo a los discípulos para que ellos hicieran algo por él, pero los discípulos no pudieron hacer nada. Ya ustedes más o menos se familiarizan con la historia. Y entonces el hombre acude a Jesús y le dice, mi hijo está en esta condición, está poseído por un espíritu, lo traje a los discípulos no pudieron hacer nada. Jesús indignado dice, generación incrédula, ¿verdad? Y se indigna porque los discípulos no tuvieron la fe para hacer algo. Pero en el 21, después que Jesús, después de la indignación de Jesús, si podemos decirlo así, en el 21, él le pregunta al padre de este muchacho y le dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado en el fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Yo creo que este hombre fue a la fuente correcta. Cuando estamos necesitados, debemos de ir a la fuente correcta. Hermanos, amigos que me miran, cuando estamos necesitados espiritualmente, debemos acudir al especialista en esto que es Jesús. Si usted tiene una necesidad en su casa de reparación y si tiene una rotura de plomería, usted tiene que llamar a un plomero. Si tiene una ruptura en la electricidad, tiene que llamar a un electricista. Y si tienes problemas de esta índole espiritual, hay que llamar a Dios. A veces acudimos a otras cosas. Hay veces estamos de esa manera y decir, bueno, déjame ir a la tienda a ver si me relajo la mente un poco, porque lo que verdaderamente necesito es hacer algunas compras. Y usted va y se siente bien en el momento y cuando regresa la carga le vuelve encima. Confronte esta situación y confróntela con la persona adecuada, que en este es Jesús. Entonces el hombre vino a la fuente adecuada, que era Jesús, y le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Miren la respuesta de Jesús, y estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional con el propósito de que la Nueva Versión Internacional lo pone en el lenguaje que leemos hoy en día, y me gusta la respuesta en esto, y dice en el 23, dice, ¿cómo que si puedo? El hombre le pregunta, si tú puedes, ayúdanos, haz algo. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? Para el que cree,
todo es posible. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. En otras palabras, el obstáculo no estaba en Jesús, estaba en el dudador, estaba en el que dudaba de lo que Jesús podía hacer. Y es lo que yo quería decir. Nuestra fe mengua y merma conforme a lo que Dios puede hacer. Y el poder de Dios nunca disminuye. Dios siempre ha sido poderoso, lo es hasta el momento y lo seguirá siendo. Escuche bien eso. El obstáculo no está en Dios. El obstáculo no está en decir, Señor, ¿y por qué no pasa esto y lo otro en mi vida? Porque Jesús bien estipula que para el que cree, todo es posible. Usted pueda estar orando por sus hijos, a lo mejor lo peor que puede pasar a un cristiano, una de las cosas es que haber criado a sus hijos en el Evangelio, haberle hablado la palabra de Dios y hoy estar apartado. Y a lo mejor usted puede estar haciendo esta misma pregunta. ¿Tú puedes ayudarme con esto? Y Jesús decir, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Ahora, no estamos hablando de hacer oraciones aferrándonos a cosas en vez de ir con la voluntad de Dios y porque tenemos fe Dios lo va a cumplir. No estamos hablando de eso. No queremos dar a entender algo que el texto no dice. A través de toda la Biblia, cuando las cosas van conforme a la voluntad de Dios y nosotros la pedimos con fe, Él no lo negará. Y es lo que queremos ver en el texto. No queremos sacar y leer del texto, queremos leer al texto, que son dos cosas diferentes. Así que Él le dice, para el que cree todo es posible. Dice el hombre en el 24, sí creo. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, pero también añade y dice, ayúdame en mi poca fe. La Reina Valera dice, ayúdame en mi incredulidad. ¿Ve? Sí, y el Señor sacó el demonio, es más, desde que el demonio vio al Señor salió fuera, quiere decir de que el Señor sí fue de ayuda a su vida, pero sin embargo ven la transparencia de este hombre y decir, ayúdame en mi poca fe. Tuvo que creer en Jesús para venir a él y plantearle el problema. Sin embargo, la duda no estaba en la identidad de Jesús, sino en el poder de Jesús. La ayuda no estaba en quién era Jesús, pero hasta dónde podía Jesús llegar. Y Jesús le dice, como nos dice a todos nosotros, que su poder es ilimitado. Su poder no tiene restricciones, pero ¿dónde están las restricciones? En nuestras vidas. Así que lidie con eso. Si usted necesita oración, puede contactarnos, ¿verdad? A nuestra línea, pueden contactarnos en Facebook, pueden contactarnos a través de nuestros teléfonos, ¿verdad? Del email, como usted quiera. Y nosotros podemos también orar por usted. Pero es importante lidiar, dejar las otras cosas secundarias y lidiar con esto rápidamente antes que las cosas empeoren. Usted puede que tenga una falta de fe que no sea extrema. Si no lidia con eso ahora, eso va a degradarse y se va a poner peor. Esto es algo que se ve en el estancamiento espiritual. Es que cuando nosotros decimos, no, yo puedo todavía, yo pongo el esfuerzo, cuando no, yo todavía tengo la fuerza, y seguimos batallando y en una parte haciendo resistencia, a lo que Dios quiere hacer, lo que hacemos es hundirnos más. Escuchen bien, no se hunda en este momento. Darle tratamiento a su estancamiento espiritual ahora que está en esta primera etapa. Siempre hay solución, pero pasamos más trabajos cuando esperamos a llegar a los extremos. Y los extremos son depresión, ansiedades y otras cosas que no son el tema, pero eso es lo que nos conlleva. Así que
Dale el tratamiento de Dios que está hablando hoy a tu vida a través de la palabra. Trate con eso ahora. Sea honesto con su esposa, su esposo, su familia cercana. Dígale, estoy pasando por esta situación. Si usted es un pastor, un ministro de la iglesia, no hay pecado en eso. Y dígale, ¿sabes qué? Necesito un tiempo, necesito restaurar mi vida, necesito restaurar mi fe, necesito restaurar aquello que yo sentía una vez y hoy está estancado y está opacado en mi vida. Es importante. Yo he desarrollado una relación con mi amada esposa que yo le puedo decir todo, gracias a Dios. Y es por eso mismo, porque me gusta tratar las cosas antes que se vuelvan crónicas. Y ese puede ser un término que podemos usar. No espere a que esta situación en tu vida se vuelva crónica. Y hay veces han habido hasta problemas ministeriales, matrimoniales, familiares, que Dios no quiere que usted llegue. Mejor trate con eso ahora. Es mi deseo para usted y mi oración y mi sugerencia, ¿verdad? Vamos a mirar entonces la causa número 3. La causa número 3 es la distracción. La distracción es la que hace que nuestras prioridades no estén en orden y llegamos a dejar las cosas más importantes para lo último. Dejamos las cosas más importantes, ¿verdad? Y ponemos las cosas menos importantes, ¿verdad? Esto lo hace la distracción. Les voy a decir que vayan conmigo al libro de Josué capítulo 1. Josué era el hombre que era el sucesor de Moisés y el hombre que iba a llevar a un pueblo grande a la tierra prometida y el que iba a repartir la tierra al pueblo de Israel conforme a sus números. Era el hombre designado, era el líder, el consejero, el guía, era un gran peso. Y tenía unas cargas grandes porque el pueblo le había dicho que si él seguía a Dios como Moisés lo había hecho, ellos le iban a seguir. Y eran unas cargas muy grandes ponerse en los zapatos de Moisés, ¿verdad? Hay grandes líderes que para nosotros es difícil poder ponernos en sus zapatos, ¿verdad? Y Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 7, lo que él tenía que hacer para ser un buen líder y complementar lo que Dios había dado por promesa cientos de años antes que él. Y miren lo que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Miren esto. Miren el enfoque, miren cómo Dios le dice: enfócate en esto, no te distraigas, enfócate en esto. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra. O sea, ni a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a un lado, ni al otro. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y yo te quiero decir en esta hora, si has perdido tu enfoque, enfócate en lo que Dios tiene para tu vida. Enfócate en abrir la palabra de Dios. A lo mejor te has distanciado de la palabra de Dios. A lo mejor no lees la palabra de Dios como la solías leer antes. A lo mejor ya no sientes el mismo gozo de la palabra de Dios que solía antes. Y hoy tú estás diciendo: he perdido el enfoque, he perdido el norte, ¿verdad? Y Dios está usando su Espíritu Santo para decirte a tu vida, hermano, hermana, familia, pastor, que te has distraído, que te has desviado. Y no quiero decir que te has apartado, quiero decir de que, porque a todos nos ha pasado, nos hemos distraído, el peso, la carga. Y Dios le dice: esfuérzate y sé valiente a prestar atención, a poner cuidado a la ley y los mandamientos que mi siervo Moisés te dio, y no te apartes de ellos ni a un lado ni al otro. Quiere decir que siempre en primer lugar lo que va es la palabra de Dios y lo que Dios ha declarado y destinado para nuestras vidas. Las otras cosas son completamente secundarias
Aún el comer, beber y vestirse, y eso Jesús lo enseña. Sí, y creemos a veces, ponemos a veces los trabajos primero que a Dios. A veces nos enfocamos en trabajar más y vamos menos a la iglesia. Trabajamos más, ya no tenemos tiempo para leer la palabra. Y no quiero ser insensible en decir que hay ocasiones. Yo me acuerdo una vez que yo siendo pastor, por grandes necesidades que estaba pasando, por eso quiero decirle que no quiero ser insensitivo. Yo tuve que trabajar 60 horas o más, casi a veces 70 horas a la semana, otras veces menos, pero ninguna semana en ese tiempo bajaba de 45, 50 horas y con la presión del pastorado, me acuerdo que las predicaciones yo las tenía que hacer a la hora del almuerzo, muy rápidamente. Yo, gracias a Dios, pues yo puedo tomar nota rápido y todo estaba como bien limitado, pero yo nunca dejé ni de predicar ni de estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo como si fuera hoy que muchas veces leyendo la palabra, estudiando, me quedaba dormido y al otro día mi cara amanecía en la Biblia con marcas en mi cara de la palabra de Dios, de haber estado toda la noche con la cara en la Biblia. No quiere decir que estuve toda la noche leyendo, pero me quedaba dormido, estaba cansado y tuve que tomar una decisión, y la decisión tuvo que venir de que yo tuve que dejar ese tipo de trabajo. Y yo no estoy diciendo que le tenga que decir eso a todos, pero ten cuidado con lo que está distrayendo tu vida hoy. Y ten cuidado con tomar otras vías alternas. Y hoy Dios te dice, te está mandando el Espíritu Santo como su GPS. Y usted sabe que cuando tenemos un GPS, tomamos vías alternas y dice rerouting, que volvamos a entrar, y Dios te dice, vuelve a entrar a esta vía. Mi deseo para cada uno de ustedes que me está mirando, del pastor Álvarez y del ministerio Camino del Rey, no es crush you, no es oprimir su mente con conceptos negativos ni ninguna de esas cosas, pero sí es el desear que usted salga de ese estanque espiritual y que usted pueda servir a Dios grandemente, que usted pueda recibir el gozo de Dios, de que su familia sea restaurada si eso ha causado devastación en su familia, su iglesia, si usted es pastor, que usted pueda ser restaurado a través de esta palabra. Y para eso yo voy a terminar orando por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Desde aquí, desde la iglesia City Church, le amamos y que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, Señor. Señor, aun cuando nosotros no somos fieles, tú te mantienes fiel. Señor, te doy gracias porque tú conoces cada uno de los corazones de los que me están mirando, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes lo que hay en sus corazones, y te doy gracias porque me usaste solo como el instrumento para darme la palabra, Señor amado, para usarme como el portavoz de ella. Y Señor, te digo que no lo he tomado como algo ligero. Señor, te doy gracias por la oportunidad. Y te pido que me ayudes, Señor amado Padre, a transmitir el mensaje de la misma manera que tú me lo has dado para cada uno de sus vidas. Señor, te doy gracias porque me diste la oportunidad de haber sido transparente, Señor, en cosas que han pasado en mi vida como yo lo he sido contigo. Señor, te doy gracias porque esta es una oportunidad para que otros, Señor, que le han enseñado una imagen de ti, que eres el Dios que todo lo castiga y que nada lo toleras, y que por muchos de esos conceptos ellos no abren su corazón a ti. Señor, que yo haya usado tu palabra, Señor, trazándola de la manera que tú lo has demandado, para que ellos entiendan que tú eres un Dios que cuando nos arrepentimos, abrimos nuestro corazón, tú recibes con manos abiertas, Señor amado, y que ellos, porque son tus hijos, puedan venir honesta, abierta, Señor, y transparentemente a ti, y tú les vas a recibir así como lo has hecho conmigo.
no porque lo merecemos, Señor amado, no porque somos dignos, Señor amado, de ser oídos por el Dios Todopoderoso, sino por la acción de tu Hijo en la cruz, por el sacrificio, por sangre, porque se dio por nosotros, Señor, y porque tú nos miras, Señor, a través de ese sacrificio. Yo te pido, Señor, que hoy sean más los hijos de Dios que nos estén mirando, los que vengan a ti. Señor, no hay muchos problemas para ti que tú no puedas resolver. Señor, tu palabra dice que no hay nada imposible para aquellos que creen en ti. Yo te pido que esta causa de pandemia, este proceso duro que hemos pasado en estos meses, que personas han perdido familiares, que han atravesado por situaciones difíciles, Señor amado, ellos hoy puedan abrir sus corazones a ti y tú le responderás. Señor, te oro por cada uno de ellos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Sigan conectándose.